Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias demográficas. La Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Desaparecieron 4 imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se fueron nuevos países, lo que modificó la demografía de Europa Central. Pese a que la mayoría de los enfrentamientos de esta guerra se conocen en Europa Central y sus colonias, y no fue un conflicto tan globalizado como la Segunda Guerra Mundial. El número de bajas morales que causó fue muy elevado: 4 millones entre las potencias centrales, 5 millones entre los países aliados. Durante el transcurso del conflicto hubo un importante número de víctimas civiles, bastante superior al de anteriores guerras. A estas muertes entre la población civil se añadió el elevado número de heridos y mutilados. La muerte de más de 12 millones de personas y varios millones de heridos, y en su mayoría jóvenes, principalmente de Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido. En tan solo las 3 primeras semanas de la guerra, los alemanes perdieron 600.000 hombres. Consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Lo primero a mencionar en este aspecto, es decir, el económico, es que Europa fue completamente destruida. A partir de la conciencia de que la mayoría de los países que participaron eran potencias y manejaban sus exportaciones por industrialización propia, se puede decir que se vieron muy afectados. Hubo una modificación del papel del Estado en la economía, una transformación de la actividad y producción industrial destinada únicamente a fabricar armamentos para los ejércitos que iban a participar en la guerra. Estados Unidos se coloca a la cabeza del mercado mundial al verse como el más enriquecido al final de la Primera Guerra Mundial. Fue el menos afectado por los gastos. Hubo un impresionante aprecio y práctica del militarismo. Se lo había adoptado como un modo de vida. La mayor parte de la producción estaba supuestamente destinada al ejército militar. La economía de casi todos los países participantes se fue en picada debido a la fuerte inversión que se había hecho en los ejércitos. Era una gran cantidad de capital destinada a una guerra que no sabían si iban a ganar, de más está decir que fue mucho dinero perdido. El endeudamiento de los países involucrados en la guerra hizo que éstas se adentrasen en una crisis económica. El de ver tanto dinero, los sueldos de la clase trabajadora bajaron a cantidades muy reducidas, lo que generaba a su vez que la crisis fuese más grande. En resumen, podemos decir que esta crisis generó nuevos conflictos y la entrada en una nueva etapa que acabaría con un nuevo conflicto bélico. Ahora bien, vamos a tener en cuenta la situación económica de algunos países después de la guerra. Por ejemplo, la situación de Estados Unidos. Como primera cosa a destacar, se menciona que Estados Unidos fue el único país beneficiado con dicho acontecimiento. Favoreció la extracción de carbón, mineral de hierro, acero, agricultura y el desarrollo de su flota. Pasó a ser acreedor de Europa, provocó una inestabilidad monetaria en Europa y su situación fue el impulso para la imposición del dólar como moneda. Durante el primer periodo de la guerra, Estados Unidos proclamó que no estaba del lado de ningún bando, mientras sus bancos crearon fondos para financiar a Inglaterra, Francia y sus demás aliados. En la gráfica que se muestra en la pantalla se puede ver la deuda del Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica con los Estados Unidos. El país más endeudado fue Reino Unido, con más de 4.000 millones de dólares. Le seguía Francia, con 3.500, Italia, que debía unos 1.500 millones, y por último Bélgica, con apenas 500. El único país que no obtuvo ayuda alguna de los Estados Unidos fue Alemania. Ahora bien, por ejemplo, tenemos la situación en Francia. Es el país en el que la Primera Guerra Mundial está más presente, quizá porque fue el escenario principal del conflicto y no hay aquí un pueblo o ciudad que no tenga un monumento a los reclutas caídos por la patria. La economía francesa perdió más del 30% de sus riquezas. El primer impacto en la misma fue la pérdida de 1.400.000 de franceses en la Primera Guerra Mundial. Inclusive se estimó que este país requeriría de 44 años para contar con la misma cantidad de pobladores entre 20 y 44 años. Francia se vio afectada por la Primera Guerra Mundial en los siguientes aspectos. Perdió el 20% de sus cosechas, el 70% de la producción de carbón, el 90% de la producción de hierro y el 65% de la de acero, y la pérdida total de 250.000 viviendas. En 1919 su producción de trigo era solamente un 34% de la de 1914. Ahora bien, la situación en Italia, se podría decir que Italia se encontraba entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial junto a los aliados.
pero la contienda en nada había beneficiado al país debido a las insultantes cesiones territoriales que había conseguido. Únicamente los diminutos territorios de Trieste, Trentino, Alto, Adigio, Istia y Zara. Aquellas ganancias no eran suficientes para cubrir las necesidades, el hambre y la miseria que la guerra había dejado. Italia había perdido miles de vidas, muchas fábricas e industrias habían sido destruidas en el norte. Numerosos espacios agrícolas habían sido arrasados y lo peor era que vivía una de las peores crisis económicas de su historia reciente. En Gran Bretaña logró con éxito manejar la economía de la guerra. No había ningún plan antes de la guerra para la movilización de recursos económicos. Los controles fueron impuestos poco a poco como una necesidad seguida de la otra. Toda Gran Bretaña gastó 4 millones de libras cada día en el esfuerzo de guerra. La economía, en términos de PBI, creció un 14% desde 1914 hasta 1918, a pesar de la ausencia de tantos hombres en los servicios. La guerra produjo un descenso del consumo civil y con una reasignación importante de municiones. En línea con la política de negocios trabajando de manera usual, el gobierno fue inicialmente reacio para tratar de controlar los mercados de alimentos. Se luchó contra los esfuerzos para tratar de introducir precios mínimos en la producción de cereales, a pesar de ceder en el área de control de las importaciones esenciales, como el azúcar, carne y granos. En 1916 se convirtió en ilegal consumir más de 2 cursos o comer más de 3 para la cena. Multas fueron introducidas. En enero de 1917, Alemania comenzó a usar submarinos con el fin de hundir barcos aliados. Más tarde, algunos barcos se encargaron de llevarse los alimentos en un intento de matar de hambre a Gran Bretaña y que estos se rindieran bajo el programa de guerra submarina sin restricciones. Una respuesta a esta amenaza fue la introducción voluntaria en febrero de 1917. El pan fue subsidiado a partir de septiembre de ese año. El racionamiento obligatorio fue introducido diciembre de 1917 y febrero de 1918. Su producción cayó en un 10% durante la guerra. Consecuencias sociales. Tras la guerra, la situación de caos política, económico y social se había apoderado de toda Europa, pero a su vez trajo cambios muy importantes en todos los sectores. En aquellos primeros años de posguerra, el empobrecimiento se hizo notar en buena parte de la sociedad, salvo en aquellos que se aprovecharon de la misma. Las calles se llenaron de mutilados de guerra y excombatientes, mientras la mujer se había ganado, por derecho propio, un puesto más importante en la sociedad, viéndose reflejado con el derecho a voto que alcanzaron en buena parte de los países occidentales. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral, concretada en una oleada de huelgas que se hicieron eco de la Revolución Bolchevique rusa. Un país especialmente sensible a la crisis y a la agitación social fue Alemania, obligada tras los tratados de paz a indemnizar a los vencedores con gigantes sumas de dinero. Consecuencias políticas. Surge el primer Estado socialista del mundo, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demanda un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral concretada en una oleada de huelgas. La culminación de la guerra llegó con la firma del Tratado de Versalles, el 8 de junio de 1919, en el que se consideraba a Alemania como la responsable de la guerra. Fue sancionada con la pérdida de territorios europeos y coloniales, reducción de su ejército a 100.000 hombres, no podía contar submarinos ni fuerza aérea, sin mencionar las millonarias cantidades que tuvo que pagar a las potencias vencedoras.